Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos permite también esta tarde para poder escuchar la palabra y solamente en Él podemos avanzar. Gracias a nuestro Señor que también trae a los hermanos para poder escuchar en esta tarde. Vamos a comenzar cantando esta tarde del himnario bautista. Vamos a cantar el himno número 339. Himno 339. Oh Cristo, tu ayuda quisiera tener. Oh Cristo, tu ayuda quisiera tener en todas las luchas. Tan solo tú puedes la vida salvar, tú solo las fuerzas le puedes prestar. Oh Cristo, la gloria del mundo busqué y ansiosa mi vida y afán le entregué, y en cambio mi pecho tan solo encontró torturas sin cuento que el alma depuró. Oh Cristo, quisiera llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir, el alma que ahuyenta del mal tentador, se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. Oh Cristo, quisiera tus huellas seguir y gracias constante de ti recibir. Hallo en mis noches contigo la luz, alivias penas al pie de la cruz. Oh Cristo, la gloria del mundo busqué. En ansioso mi vida y afán le entregué. Y en cambio mi pecado tan solo encontró torturas sin cuento que el alma apuró. Oh Cristo, quisiera llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir. El alma que, huyendo del mal tentador, se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. Es el himno 339 y realmente Dios nos permite tener ese anhelo de poder caminar con Él, de poder avanzar. Por eso, un anhelo constante de nuestro corazón es poder seguir hacia nuestro Señor. Y Él va por lugares tan difíciles que para nosotros es difícil llegar, pero en nosotros también nos permite el testimonio
de las grandes obras que Él hace en nuestras vidas. Por eso, conectados con la palabra, podemos avanzar y seguir adelante, gracias a nuestro Señor. Vamos a cantar otra alabanza, el himno 342. Himno 342. Jesús, yo he prometido. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú conmigo vas. Estamos en el mundo y abunda tentación, muy suave es el engaño y necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca en mi necesidad y escuda mi alma de toda iniquidad. Y si mi mente vaga, ya insensata y veloz, concédeme hago que Jesús clara voz. Anímame si dudo, inspirarme también. Repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládome a tu gracia, mi amigo y Salvador. Vamos a leer la segunda y tercera estrofa de este himno. Estamos en el mundo y abunda tentación. Muy suave es el engaño y necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca en mi necesidad y escucha al alma mía de toda iniquidad. Y si mi mente vaga, ya incierta va ya veloz, concédeme que oiga, Jesús, tu clara voz. Anímame, si dudo, inspirarme también. Repréndeme, si temo, en todo hacer el bien. Jesucristo está en nosotros y en nuestros corazones. Jesucristo es el que avanza y no nosotros, porque nosotros estamos muertos al pecado. Mas muchas veces las tentaciones vienen a nuestro ser, toda aflicción, toda situación. Pero cuando Cristo está con nosotros, somos más que vencedores. Por eso Él nos anima a seguir en la batalla y continuar, porque Él ha pagado un alto precio por nosotros,
ha dado su vida misma para poder avanzar. Sí, hermanos, también saludamos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook también con las siglas de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y pueden escuchar la palabra y compartir y también enterarse de las actividades que se tienen en la iglesia, escuchar también la prédica, la cual nos da aliento de vida a nuestro ser. Vamos a seguir cantando, vamos a cantar el himno número 344. Himno 344, su voluntad da gozo. En su creación Dios reina, los astros por sus senda van. Al trazar el curso de los grandes ríos, sé que para mí pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo ver. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer, la incontable arena al conocer, las orillas guían con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer, su voluntad da gozo a la vida, es su fuente de bendición. Si llega la prueba dura y pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Sí. Dios nos permite estar en su voluntad para ir a todo lugar y predicar el Evangelio. Dios nos permite de su gracia para poder cantar, para poder proclamar su nombre. Y realmente en su nombre podemos ir a todo lugar llevando la palabra del Evangelio, porque Él así nos lo permite, porque es su voluntad de que todo aquel que pueda escuchar la palabra pueda recibir también esta promesa que Dios nos da.
Mandamos saludos a los hermanos que también sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día llevando la palabra del Evangelio hacia todo lugar. También podemos escuchar mediante los siervos la palabra que nuestro Señor nos quiere dar. Vamos a cantar un himno más. El himno 347. Himno 347. Tuyo soy, Jesús. Tuyo soy, Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fuego subir y más cerca estar de ti. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria eterna. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Sí, Jesús nos salvó de nuestra maldad, nos limpió y nos ha vuelto más blancos que la nieve. Por eso debemos de reconocer siempre a Él, seguir sus pasos y avanzar, porque Él así también avanza. Sí, vamos a orar esta tarde, hermanos. Podemos inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por este tiempo. Usted nos permite el poder estar aquí y poder escuchar su palabra, Señor. Sea su palabra la cual trabaje y la cual nos dé la paz, Señor, para poder avanzar. En este tiempo también hay mucha situación y dificultad, pero usted vence a toda situación, toda dificultad. Así como el mar estaba embravecido, Señor, la tormenta y todo estaba difícil, mas cuando usted dijo, calla, la tormenta misma cayó, el mar enmudeció, Señor. También así usted quiere traernos la paz en nuestros corazones, en nuestras vidas. Aún así la situación sea difícil, Señor, pero usted nos trae esa paz, esa serenidad, esa paciencia en nuestro ser. Pero porque solamente usted está en nuestros corazones. También así usted permítanos a nosotros poder llevar su palabra, Señor. Pueda usarnos como instrumento para llevar su evangelio hacia todo lugar, hacia toda persona, para que también pueda conectar con su palabra, Señor, para que pueda recibir esta guía, Señor, y que esta misma paz pueda ser transmitida hacia todo lugar. Gracias, Señor, por habernos dado la salvación, y así también use nuestro ser
para su obra, para poder avanzar con usted. Gracias por los siervos también. Usted a cada uno da la sabiduría para poder llevar la palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano que también recibe de esta palabra y puede también conversar con otras personas llevando la palabra del Evangelio. Todo esto se lo agradecemos, Señor, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, vamos a dar paso al testimonio esta tarde. Vamos a invitar a hermano Eduardo Fernández, el cual nos va a dar el testimonio de salvación, cómo recibe la salvación. Sí, adelante, hermano Eduardo, puede pasar, por favor. Buenas tardes, hermanos, y doy gracias a Dios, ¿no? Porque si no hubiera sido hermano, nunca hubiera salido yo, a pesar que he testificado varias veces, ¿no? Testimonio de salvación, dice, ¿no? Pero usted ya creo que ya sabe, ¿no? Mi testimonio. Porque allá en Argentina eso me dijeron a mí, ¿no? A través de tu testimonio te conozco, así las hermanas peruanas como los hermanos de Perú. También, ¿no? Las hermanas de Argentina, lo mismo me dijeron a través de su testimonio. Yo le conozco a usted. Yo me preguntaba, ¿de cómo me conocen ellos? Así. Pero ustedes, ¿de cómo me conocen a mí? Eso me dijeron a través de su testimonio. Ahora, mire, cara a cara estamos hablando. Y por eso puedo agradecer a Dios. ¿Cómo no? Para Dios no hay secretos, nada. Siempre nos está viendo, ¿no? Como dice su santa palabra, ¿no? Mis ojos están sobre los caminos de los justos, así dice, ¿no? Y mis oídos atentos a sus oraciones, de verdad, ¿no? Y por eso agradezco a Dios, sí. Bueno, bueno, yo antes era muy realista yo. Difícil, no podía aceptar. Y esta es madera, y yo hablaba, esta madera consta de esto. Así. Mi esposa esa vez había estado siempre en la iglesia, no en esta iglesia, en otra iglesia, y me hablaba. Yo, son hipócritas ustedes. Yo por lo menos regalo a los que necesitan, pero ustedes dan, solamente hablan y hablan. Eso nomás son ustedes, pero en cambio yo no soy así. Soy muy realista. Doy plata. Así era yo. Y a las monjas quería matar, a los curas igual quería matarles. No sé por qué razón. Entraba a la iglesia de San Francisco a dormir ahí. A ver qué me molesta así. Ahorita uno de sus santos, de un puñete el voy a derribar, a ver si algo me hace. Así era, no sé, de verdad, no sé quién era yo. No sé, cuando yo era estudiante en la U. Bien, alarde, posesivo, no sé cómo andaba. Así, a los curas sin más motivo, ¿no? A las monjas igual, les decía, hermanos, así públicamente, ¿no? Hermanos, estas curas y las monjas son espías de la CIA. Y aquí nos sacan fotos a los que están tirados ahí de borracho. Y eso llevan allá a los Estados Unidos diciendo que en Bolivia no hay democracia. Nosotros vivimos aquí en democracia. ¿Y por qué los yanquis quieren venir aquí?
por nuestro petróleo, por nuestro salir, y nos quiere volver como pongos que nos hizo los españoles. Por eso a estas monjas debemos matar. Ellos nos sacan foto y allá llevan. Son espías de la CIA. Y la gente me aplaudía y yo me sentía así, no sé cómo. Ay, así yo andaba. Ay, así, por eso a mi esposa le rechazaba lo que ella me hablaba. Lo rechazaba así, porque yo ese mundo he vivido, ser realista, no hablador, nomás así. Bueno, un domingo, ¿no? Fui, estaba en la casa, esa vez yo no tenía casa, ¿no? Estaba en la casa en alquiler. Y el Andy y la Tatiana eran chiquitos, no sé, la Tati 7 años o 8 años, el Andy niño, bebé. Entonces de repente la puerta golpea, ¿no? Así. Entonces a la Tati le dije, Tati, anda. Si por mí preguntan, dile que no me conoces, hijita. Ya, papi. ¿Sabes? No, no me conoces. Sí, papi. No te conozco. Ah, eso dile. Así, ¿no? Y bajo, abrió la puerta. No sé si le ha dicho así. Y entra corriendo. Papi, a vos siempre te buscan. Pero, hijita, te dije que no me conoces. Le he dicho. No le conozco al Señor, le he dicho. ¿Y por qué ahora? No es que con tu papá siempre me dice, ay, pero ¿quién puede ser? Mis hermanos, pero mis hermanos no conocen dónde vivo. Así. A ver, así, ¿no? Abro la puerta, cuando el Martín Yauincha ahí en la puerta. Eduardo, me dice, ¿tú vives aquí? Sí. Rápido la Biblia saca, no sé, ¿qué versículos me habrá leído? De ahí me dice, mire, aquí abajito es la iglesia, ven. El miércoles tienes que venir. Mira, tú vives aquí a unos pasos nomás. Yo vengo desde Alto Lima, vengo. Y tú, mira, a unos cuantos pasitos vives. Está bien, Martín. ¿Ya? Y al día siguiente nos vemos, porque el Martín Yauincha trabajaba conmigo. Entonces, martes llegó, ¿no? En la mañana me dice, ¿no? Hermano Eduardo, no, Eduardo, esta noche. Sí, miércoles en la mañana, esta noche quiero verte en la iglesia. Y no sé, ya sabes lo que te dije. Sí, Martín, no te preocupes. Entonces yo no fui, he buscado excusas, ¿no? He buscado, tranquilo. Y al día siguiente me dice, jueves en la mañana me dice, Eduardo, ¿por qué no viniste anoche? Ya, si este domingo no vienes, el miércoles te voy a arrastrar. El domingo tampoco voy. Y el miércoles llegó eso y ya no me había dado cuenta. Y yo de repente golpeé a la puerta, pero entonces mi hija no estaba ahí. Creo que han salido a jugar, no sé dónde los tres, ¿no? Ay, ¿quién puede ser? Esta mi esposa no se lleva llave y yo nomás tengo que abrir. Ya, ni modo. Bajo cuando abro, el Martín Yauincha en la puerta. Me agarra de la mano, me agarra. Ya te dije, te voy a hacer sí, Martín. Ya, vamos. Ay, así. Bueno, llegamos, ¿no? A veces se llamaba Betel, no era Misión Buenas Nuevas. Entonces entramos ahí adentro, un jovencito como de 25 años compartiendo la palabra. Entonces este jovencito viene y me dice, Señor, buenas noches, pastor, le dije. ¿Usted cómo escuchó la palabra?
Muy bien. Ah, ¿sí? ¿Y eso cómo es para vos? Muy bien, pues, pastor. Dime una cosa, ¿usted se conoce? Claro, pastor, yo me conozco. A ver, dime, ¿cómo eres vos así, no? Entonces yo le dije, mira, sabe, pastor, yo soy bien bueno. Eso me dicen, ¿no? En mi trabajo. Ah, don Eduardo es amor de gente, no pelea, no discute. Y de borracho, lo mismo me dicen. Ah, es un caballero, no pelea, no discute, siempre paga su pasaje. Ah, así te dicen, sí, por eso no soy bueno. Mm, pero engaño a mi esposa. ¿Así? ¿Y cómo engaña? Con la mentira. ¿Cómo? ¿Sabe? A mí me gusta el alcohol, el alcohol. Pues cuando llego a la casa, ¿sabes qué le digo? Ah, tus primos tienen la culpa. Tus primos pues me buscan y me hacen tomar. Pero sin embargo yo busco, pastor. Yo busco como desesperado, busco. Si no hay nadie aquí en el Higuino, entonces yo me compro 2 cervezas esperando a mis amigos. Y si no llega nadie, entonces a uno de esos borrachos con ellos me acoplo así. Toda la noche hay veces hasta medianoche. Así le engaño en esa forma, soy muy mentiroso. Ah, pero dice que eres bueno. Sí, pero nunca he peleado, ni con ella. Está bien. De ahí me dice, mira, usted lo que siente, habla. Lo que te dicen, eso habla. Pero ¿sabes quién es usted? Sí, pastor. Ay, su corazón que da miedo. Así. ¿Qué? Ay, su corazón está lleno de maldad, que da miedo su corazón. Usted es como un animal salvaje. Pero pastor, ¿cómo me va a llamar animal salvaje? Usted es como un animal salvaje. O sea, hasta ahorita no existe nada. Saliendo de aquí, usted puede matar, puede robar, puede drogarse. No creo. Usted no se conoce. A ver, dime, ¿quién va al médico? Me dice, el enfermo. ¿Y cuándo va al médico? Cuando le duele. Ah, y si no le duele, no va. Así es usted. Vaya, vaya, vaya. Entonces ya, venga. No sea animal salvaje. Sí, pastor, voy a venir. Y a la casa llego, ¿no? ¿Dónde estabas, Eduardo? En la iglesia. ¿En cuál? En los amigos. No, al frente, en el Betel. ¿Y qué tal? Animal salvaje, me dice. ¡Ah! Animal salvaje, sí. ¿Y por qué te ha dicho? Marcela, la digo. Esa iglesia creo que es la verdadera. ¿Ya? Esa iglesia es la verdadera. En tu iglesia, así, ay, hermanito, hermanito. Ay. Así nomás me dice. Pero esa es la iglesia. Vamos ahí. ¿Sí? Sí, vamos. Así, hermanos, ¿no, hermanos? Y yo recibí justo cuando estaban haciendo el seminario bíblico, a veces del pastor, sí, ahí yo recibí con el versículo de Hebreos, capítulo 10, versículo 10, era en 2003. Así, hermanitos, ¿no? Eso quería compartir con ustedes, mi testimonio de salvación. Muchas gracias. Sí, realmente la palabra nos da esa esperanza, ¿no? Para avanzar. Por eso va contra nuestros pensamientos, contra lo que todos nosotros planeamos. Por eso sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sí, ahora a continuación vamos a ver el video, ¿no? De las 10 mejores noticias de Misión Buenas Nuevas, podamos ver y con atención, ¿no? Adelante, por favor.
Talleres de evangelización para líderes de la Misión Buenas Nuevas. A lo largo de este año, la Misión Buenas Nuevas ha impulsado un ciclo continuo de talleres de evangelización desde su sede principal. Líderes de La Paz, Caranavi, Chulumani, Oruro y Riberalta se han unido en un solo espíritu para trabajar en la visión de Dios para la Iglesia. Estas jornadas de formación se desarrollaron de manera presencial y virtual simultáneamente, conectando a más de 90 guías. El enfoque principal ha sido fortalecer las capacidades ministeriales y el liderazgo espiritual de cada participante. Durante estos encuentros, se enfatizó que el servicio a Dios no debe depender únicamente de la capacidad humana o del talento personal. El verdadero liderazgo nace de un corazón humilde, que se mantiene dispuesto y lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Gran campaña evangelística en Bolivia. Gira de seminarios bíblicos y CLF. Durante los meses de mayo, junio, noviembre y diciembre, el pastor Andrés Lim, director general de Misión Buenas Nuevas Bolivia, junto a los ministros, recorrió el territorio nacional en una gira evangelística que alcanzó a más de 1000 personas con la palabra de Dios. Tras un largo tiempo sin poder realizar encuentros presenciales en las distintas sedes, este año se preparó el Congreso de Líderes Cristianos, reuniendo a más de 200 pastores y líderes decididos a fortalecer su crecimiento espiritual. Cumpliendo el mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones, esta gira se enfocó en llevar el mensaje de salvación y que siga extendiéndose en cada rincón del país. Misión Buenas Nuevas Bolivia, unidos por la palabra. Ceremonia de entrega de certificados a voluntarios. En distintas ciudades del país, como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y muchas otras, se realizó la ceremonia de entrega de certificados a más de 860 voluntarios que participaron en la organización del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bicentenario Bolivia 2025, llevado a cabo en la ciudad de Sucre. Su esfuerzo fue reconocido en áreas clave como logística, prensa, promoción, traducción, protocolo VIP, danza, oficina y redes sociales. Cada uno sirvió con dedicación y alegría en el campamento, donde también se compartió el mensaje del Evangelio durante la preparación. El evento principal estuvo lleno de entusiasmo y esperanza, pues los voluntarios estaban convencidos en su corazón por el precioso Evangelio que llegó a Bolivia. Hoy, muchos de ellos continúan participando en reuniones y actividades organizadas por la Fundación, manteniendo vivo el espíritu de servicio y unidad. Trabajo régimen penitenciario en Bolivia. El área de régimen penitenciario en Bolivia trabaja con un propósito claro: anunciar el Evangelio y llevar esperanza a las personas privadas de libertad, en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario. A través de programas de formación en teología y desarrollo del intelecto, más de 390 internos en centros penitenciarios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Beni y Montero han sido beneficiados, promoviendo una transformación espiritual, personal y social. Durante la gestión se realizaron graduaciones, seminarios bíblicos, bautizos, atención en salud y donaciones. Los resultados son significativos: 120 graduados en teología y educación de la mentalidad, 114 personas que recibieron la salvación y, por primera vez, 42 internos bautizados. Estas acciones muestran que la formación académica es un medio para cumplir la misión principal: anunciar el Evangelio y contribuir a la verdadera transformación del corazón, fortaleciendo la rehabilitación y reinserción dentro del sistema penitenciario boliviano. Campamento de la Familia. La Misión Buenas Nuevas llevó adelante, en las principales iglesias de Bolivia, el Campamento para la Familia, una iniciativa dedicada a fortalecer la unidad del hogar y promover el crecimiento espiritual. Más de 100 familias bolivianas participaron en actividades que incluyeron juegos recreativos, una noche de cine, reuniones grupales, turismo y presentaciones especiales, creando momentos de alegría y comunión. Uno de los instantes más emotivos fue la noche de fogata, donde las familias compartieron la palabra de Dios, reflexiones y experiencias que reafirmaron valores esenciales como el diálogo, la fe y el amor, pilares fundamentales del hogar. Este campamento se consolidó como un espacio de encuentro y convivencia, resaltando el rol central de la familia en la formación espiritual y en la construcción de una sociedad más unida y esperanzadora.
Del 27 al 29 de agosto, la Misión Buenas Nuevas Bolivia llevó a cabo el Retiro Nacional de Hermanas Casadas, bajo el lema Hablemos de nuestros corazones. Más de 130 mujeres de distintas regiones se reunieron en la Casa de Retiro Vida Abundante, en Oruro, para reflexionar en la palabra de Dios, fortalecer la comunión y disfrutar de un tiempo de descanso espiritual. La primera jornada estuvo marcada por la bienvenida y la enseñanza del pastor Andrés Lin, quien compartió un mensaje sobre la historia de Tamar, junto a reflexiones bíblicas sobre Ruth y Jehú, resaltando la gracia de Dios y el rol de la mujer en la familia. El segundo día incluyó ejercicios matutinos, momentos de devoción y la conferencia de la misionera Luz Lee, quien animó a vivir con gozo permanente, conforme a 1 Tesalonicenses 5:16. Las participantes también compartieron tiempos de recreación en las aguas termales de Obrajes, alabanzas y testimonios de gratitud. El retiro concluyó con un almuerzo de despedida, dejando corazones renovados, fe fortalecida y un profundo agradecimiento a Dios por la comunión vivida. Campamento de Cultura, Inglés y Danza. Los días 11 y 12 de febrero, más de 650 universitarios participaron en el Campamento de Cultura, Inglés y Danza, un programa internacional realizado junto a la Universidad Mayor de San Andrés. Este campamento buscó fortalecer las habilidades culturales, académicas y de liderazgo de los jóvenes, ofreciendo academias de inglés, danza, primeros auxilios, conferencias motivacionales y actividades deportivas, que promovieron la formación integral de estudiantes de diversas carreras. El evento contó con la presencia del representante de EAIOAEF Estados Unidos, Magister Charlie Henderson, quien compartió un mensaje inspirador: la fe y el trabajo en equipo son esenciales para alcanzar metas y transformar vidas. El Campamento de Cultura, Inglés y Danza se consolida así como una plataforma de referencia para la educación, el liderazgo juvenil y el intercambio cultural, posicionando a La Paz como un centro internacional de formación para universitarios comprometidos con su crecimiento integral. Visita del pastor Emmanuel Kem. Del 14 al 16 de octubre, más de 650 personas y alrededor de 200 pastores participaron en el Gran Seminario Bíblico y en el Congreso de Líderes Cristianos CLF, centrado en el estudio del libro de Romanos. El expositor principal fue el pastor Emmanuel Kim, ministro de la Misión Buenas Nuevas Perú, quien compartió el mensaje: Dios es el que justifica. Durante las jornadas, los asistentes recibieron enseñanzas que inspiran fe, esperanza y confianza en la guía divina para enfrentar los desafíos de la vida. El tema central del CLF fue el estudio del libro de Romanos. El pastor Emmanuel Kim destacó la importancia de reconocer la condición del corazón humano, que nada bueno hay en el hombre, y que por las obras de la ley jamás se puede agradar a Dios. Este encuentro dejó como fruto una profunda reflexión sobre la gracia y la justificación, fortaleciendo la fe y el liderazgo cristiano en cada participante. Festival para compartir la felicidad. La Plaza Villarroel de La Paz fue escenario del Festival para compartir la felicidad. Con un mismo corazón, cientos de hermanos de la ciudad se unieron para apoyar la compra de la sede principal de la Misión Buenas Nuevas en Bolivia, y en este esfuerzo se pudo ver la ayuda de Dios en gran magnitud. Más de 2.000 visitantes participaron de una alegre kermés gastronómica, además de una venta de garaje solidaria con prendas y artículos del hogar a precios accesibles. El público disfrutó también de danzas juveniles y presentaciones musicales a cargo del grupo Canto de Esperanza, además de muchas actividades preparadas para los participantes. El evento contó con la presencia del alcalde de La Paz, Iván Arias, quien destacó el impacto social de la Fundación Internacional de Jóvenes y compartió un almuerzo con el director de la fundación, Andrés Lin. El festival dejó como fruto un ambiente de alegría, unidad y gratitud, compartiendo el Evangelio y la felicidad con toda la comunidad. Encuentro Mundial 2025. Bolivia se convirtió en el punto de encuentro de más de 6.000 jóvenes de 12 países en el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bicentenario 2025, conmemorando los 200 años de independencia. El pastor Oxu Park visitó Bolivia por tercera vez, y con su llegada, la Misión Buenas Nuevas alcanzó un impacto nacional en evangelización y educación juvenil.
El gobierno central y departamental colaboraron en la organización de este evento histórico, que reunió a miles de jóvenes y residentes de la ciudad. El festival, lleno de cultura y energía, inició con la presentación del coro Gracias, seguido de la conferencia magistral del Dr. Oxu Park, fundador de la Misión Buenas Nuevas y de la Fundación Internacional de Jóvenes, quien inspiró a los asistentes sobre el poder del cambio de mentalidad en la juventud. El encuentro incluyó conciertos de K-pop, dinámicas interactivas y conferencias impactantes, dejando una huella imborrable en todos los participantes. Paralelamente, se celebró el Foro de Líderes Cristianos, CLF, con 750 pastores de 12 países, proclamando el Evangelio del perdón eterno por medio de Jesucristo. Sí, hermanos, realmente es tan grande la obra de nuestro Señor. Hace 26 años no hubiéramos imaginado de todo lo que avanzó Dios, ¿no? Con su iglesia. Hace 10 años tampoco. El año pasado tampoco no sabíamos lo que Dios iba a hacer. Pero cuántas cosas más nos espera. Cuántas cosas estando unidos con la palabra, Dios hará con su pueblo. Por eso cuán necesario es que los hermanos estén unidos y juntos para poder avanzar con un solo corazón. Sí, hermanos, vamos a dar paso esta tarde a la parte más importante, la prédica mediante el siervo de Dios, Pastor Justo Álvarez, el cual nos va a compartir la palabra en esta tarde. Podamos prestar atención, apagar nuestros celulares y escuchar y tomar nota. Muchas gracias, hermanos. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, yo estoy muy agradecido a Dios que nos da una oportunidad para poder escuchar su palabra. Así esta vez vamos a compartir, vamos a buscar Romanos, el libro de Romanos 4, Romanos capítulo 4, versículo 19. Sí, voy a leer. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hasta el versículo 21. Sí, hermanos, y estoy muy agradecido a Dios. Esta mañana estábamos en zona sur con los hermanos de mi zona, estábamos repartiendo las cartas para los pastores. El martes tenemos el CLF y nosotros tenemos dos ojos, se puede decir, ojos espirituales y ojos carnales, ¿verdad? Jesucristo dice que nosotros no andamos por vista, dice, sino andamos por fe. Entonces, ¿cómo entienden eso, hermano? Ustedes siempre nosotros hablamos de nuestros recursos, ¿verdad? Yo tengo dinero, yo puedo ir a comer pollo, Copacabana, porque tengo 100 bolivianos, ¿verdad? Yo puedo ir a comer pollo, no tengo mucho dinero, me voy a ir a comer una salteña, el diablo, ¿no? Eso voy a comer, entonces porque no me alcanza. Entonces no me alcanza a mí, yo voy a comerme una
una sopita de fideo. Yo un día, hablando de sopita de fideo, alguien me dice, pastor, ¿no quiere comer sopa? A mí me gusta la sopa. Sí, está bien, comamos sopa. Y decía sopa de fideo, y pidió sopa de fideo, y yo, según mi conocimiento de la sopa, era un caldo, ¿no? Pero no era sopa, era un fideo seco con un pedazo de milanesa, así creo. Pero no era sopa. Y siempre veo que ofrecen sopa. Siempre uno habla de sus recursos, ¿verdad? Entonces cuando están enfermos, ¿ustedes cómo piensan? Yo estoy enferma. Yo no tengo dinero. Yo no tengo esto. Ese es según sus recursos, según su punto de vista de ustedes, ¿verdad? Así nosotros hablamos. Lo que vemos, lo que sentimos, el estado, según el estado como nos encontramos, hablamos. Pero hay personas diferentes. Personas que igual nacieron de nuevo, pero no hablan de sus recursos. Hablan de los recursos de Dios. ¿Me dejo entender? Ellos hablan de las cosas que, aunque están enfermos, ellos no se consideran como enfermos. Ellos están hablando que según la promesa de Dios, ellos están sanos. Como este hombre casi está muerto. ¿Cuántos años tiene? 100 años. Y no nace todavía el hijo de la promesa, que es Isaac. Pero como él se entregó a la muerte, a la desesperación, realmente la gente, ¿qué le decía? ¿Tenía pena de él o no? Cuando miraba a Abraham. Sí, tenía pena, este pobre hombre miraba. Y encima hay una vieja loca que está en su casa, que todos los días dice que va a tener un hijo, ¿sí o no? ¿Qué pensarían ustedes si una señora dice que va a tener un hijo a los 100 años? Hermano, ¿usted qué pensaría? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Está bien de la cabeza esa señora o está mal? Está mal de la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo tiene 90 años y dice que va a tener un bebé? ¿Usted qué pensaría, hermana? Wow, así tiene que pensar, bien, ¿no? Pero una persona normal, ¿qué piensa? Eso será normal ya, ¿me entienden? Ser muy espiritual, ¿no? Que la hermana, muy bien. Claro, él dice, está loca esta mujer. ¿Cómo dice que va a tener un hijo? Y está tejiendo, ¿sí o no? Va a estar tejiendo su chompita, su guantecito. ¿Qué más está tejiendo? Y dice que va a tener un hijo, dice. Están desquiciados. Así consideraban, ¿no? ¿Por qué? Porque él no se enfocaba en las cosas, en lo que él veía, en lo que él tenía. Eso era imposible. Como una mujer sale que tenía flujo de sangre durante 12 años, ¿verdad? Ella había gastado, se había ido a un lugar, había viajado a otro, era muy rica, pero de repente su economía se vino, se gastó todo el dinero, porque ella estaba viajando, nadie le daba una respuesta clara, qué tenía. Finalmente ella quedó sin dinero, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Yo tengo mi hija le digo, mañana vamos a ir al parque. Uy, ¿para qué le dije que vamos a ir al parque? Empieza a soñar, ¿me entiendes? Yo me voy a subir al parque, yo voy a ir al parque, me voy a subir en los globos, luego los resortes ¿cómo se llama? El saltarín, luego me voy a sacar una foto con Papá Noel y empieza a soñar, ¿me entiendes? Como ve visiones. Ya se hizo ¿se imaginó o no se imaginó? ¿Eso qué es, hermano? Dentro de su corazón es creativa, ¿no? Tiene la fe. La fe es así. Cuando Dios vio a esta mujer que tenía flujo de sangre, de repente ella, ¿qué pensó?
si tan solo tocare su manto, seré sana. ¿Y cómo ella consideró? ¿Que su cuerpo está enfermo o está sana? Estoy sana. Voy a ir. Voy a volver a correr. Voy a volver a juntarme con mis amigas. Imagínense si está perdiendo todos los días la sangre. En La Paz no hay mucho problema. Imagínense en Santa Cruz, donde hay el calor, las moscas y todo eso, y el olor y el ambiente donde ella está. ¿Es bueno o no? Para una mujer eso. Es muy vergonzoso. Imagínense que vengan muchas moscas. Imagínense, ella estaba avergonzada, no podía hacer la vida social. De repente ella dijo, si tan solo tocare su manto, yo seré sana. Empezó a soñar, ¿sí o no? Empezó a imaginar. Entonces en su corazón ella, ¿cómo está? Está sana, está volando, está soñando. Ella va a volver a vivir su vida normal. ¿Está feliz o no está feliz? Eso es la fe, ¿verdad? La fe no solamente es que uno cree, también tiene que imaginarse. Imagina cuando Jesucristo estaba dando de comer a los 5,000, a 5,000 personas. ¿Y qué dijo Jesucristo? Según los recursos de los discípulos, ¿había pan o no había pan? No, no hay, ¿verdad? No tenemos pan. ¿De dónde vamos a sacar? Además es una locura ofrecerle pan en el desierto. ¿Qué dice usted, hermana? ¿Te ofrecería pan en el desierto? No, usted no, Dios, usted. A ver, pídale unos 5,000 panes ahorita. Entonces, mire, si uno le pide, dice, ¿de dónde vamos a sacar pan en el desierto? Eso es una locura, ¿no? Y Jesucristo, ¿qué le está diciendo? Denle ustedes de comer. Y aparte, tenía que alimentarlo con peces. Pero Jesucristo, ¿qué está haciendo? Aún ni siquiera Él, ¿dónde están los panes? ¿De dónde aparecieron los panes? ¿Les hizo magia? ¿De dónde aparecieron los panes? De repente Cristo está haciendo recostar a la gente en grupos de 50, 30, 80. ¿Verdad? ¿Por qué está haciendo recostar? Porque Él empezó ya a imaginarse, a creer, ¿o no es cierto? Empezó a creer porque Él sabe que eso va a pasar. Amén, hermano. ¿Qué es la fe? Vamos a ver el libro de Efesios. Efesios capítulo 3:17. 3:17. Vamos a leer 3:17. ¿Está en la pantalla? ¿Qué dice? Para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es arraigado? Hermanos, es arraigado, es como una planta, ha metido adentro todas sus raíces, está arraigado. Cuando viene el viento fuerte, ¿va a mover o no va a mover? ¿Por qué? Porque está enraizado, arraigado, está bien plantado, firme, ¿cierto? De la misma manera, ese muro, aquí cuando llueve no se mueve, porque es fierro. Aparte que tiene fierro, ese muro, ¿cómo está? Tiene cemento, cementado, está firme. ¿Dónde tiene que estar firme, dice? En la fe. Amén, amor, hermanos. Amor, hermanos. Hermanos, ¿pueden comprender? Estamos firmes. ¿Por qué? ¿Por qué dice Abraham? Abraham, cuando él miraba su cuerpo ya
un hombre acabado de 100 años. Pero él, ¿cómo consideraba? Él tenía dudas, plenamente convencido. Amén, hermano. A Dios está conmigo. Dios va a cumplir su promesa. Pero eso es un ejercicio. Amén. Que nosotros tenemos que, nosotros vamos a ver el libro de Segunda de Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas, juntos vamos a leer, 2, 3. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén, hermanos. Entonces, Dios, ¿ustedes cuántos ojos tienen? 2. 1, no andamos por vista. Dice, entonces, ¿cómo andamos? ¿A las tientas? ¿Cómo podemos andar si no andamos por vista? Andamos por la vista ¿de quién? De Dios. Dios dice en el libro 54:4, dice del libro de Isaías, dice, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Llevó o no llevó? Sí, pero fue de otro pastor, de mí no lleva. Dice, llevó ciertamente sufrió nuestros dolores. ¿Qué significa estar arraigado en esa promesa? Hermano, aún le duele, pero usted cree la palabra que se va a cumplir o no. ¿Alguien la puede mover? Usted le dice a su vecina, estoy sana. ¿Estás sana? ¿Por qué andas así? Estoy sana, estoy sanita. ¿Cómo la considera su vecino usted? ¿Está bien de la cabeza o no? Como cuando Sara estaba tejiendo, ¿sí o no? ¿Qué pensaban de Sara? ¿Está cuerda o que está loca? Está mal de la cabeza. Sí, también ya tiene 90 años la pobre, ¿sí o no? Está soñando con un bebé. Sueña y dice que le va a poner, hasta nombre tiene. ¿Qué nombre tiene? Quizás se va a llamar mi bebé, dice. ¿Me entiende? Y esto es su ropita que está tejiendo. ¿Por qué dice la Biblia? Porque está arraigada y cimentada. ¿Alguien la puede mover? No. Nosotros, hermano, ¿qué es la fe? La fe, nosotros tenemos que, la convicción, la certeza. Hoy en día la gente anda por vista, hasta pensando, yo estoy enfermo. Jesucristo dice, Dios dice en el libro de Éxodo 14:28, conforme habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. ¿Qué le habla a usted al oído? El Señor le da una promesa. ¿Por qué nosotros hablamos diferente que Dios? Porque nosotros hablamos según nuestro punto de vista, nuestra vista. Pero Dios nos habla que nosotros somos seres espirituales, que hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces, si hemos nacido de nuevo, vamos a ver Romanos 12:2. ¿Qué dice? Una persona que nació de nuevo, vamos en la pantalla, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Dice que nuestra mentalidad de nosotros, Dios cuando nos hizo nacer de nuevo a nosotros, dice que hizo pasar todas las cosas viejas. El libro de Corintios 2:5-17, 2 de Corintios 5:17, dice que las cosas viejas pasaron. ¿Pasaron o no pasaron? Aquí todas son hechas nuevas.
Pero ustedes dirán, ¿cómo? ¿Acaso yo me cambié? Sí, pero dice la Biblia que tiene que alinearse su pensamiento con el pensamiento ¿de quién? De Dios. Nosotros no tenemos que hablar nuestro propio sentido, nuestro punto de vista. Tenemos que hablar por la fe. El justo vive por la fe. Como cuando este hombre, tenía un siervo que estaba paralítico en su casa, estaba enfermo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba él? El que le dijo al Señor, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo se va a sanar. ¿Cómo se llamaba él? El centurión, ¿no? El centurión, ¿qué se imaginó? ¿Cómo, si Jesús dice la palabra a mi siervo, qué va a pasar? ¿Él se quedó en la situación? ¿Por qué le está diciendo, no venga Jesucristo, solamente diga la palabra y mi siervo? Porque en su corazón, desde el momento que escuchó hablar de Jesús, ¿qué dijo él? Empezó a imaginar, mi siervo está sano. Hijo, tú ya estás sano, ¿verdad? Ya Dios dio la palabra. Por eso cuando le preguntaron, ¿cómo a qué hora te dijo Jesús? Cuando él envió a sus sirvientes, ¿a qué hora te dijo? Como a las 7. ¿Ah, sí? Sí, a las 7 se sanó. En su corazón de él, ¿ya está preocupado o no está preocupado? No está preocupado. ¿Por qué? Él ya está convencido de que Dios iba a trabajar, imaginar, ¿verdad, hermanos? Eso es la fe. Dios de muchas maneras nos dice, usted, ¿qué es tener la fe? Solamente es, tengo la fe. Pero cuando uno viene en la situación, los problemas, las dificultades, otra vez parece que Dios no va a cumplir esa promesa. ¿Va a venir dificultad o no va a venir? Va a venir. Pero Dios dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él nos prometió eso. Ayer nosotros visitamos una zona y había una hermana, estaba bien mal. De repente yo me acordé de la palabra de Dios. Yo dije, voy a orar por la hermana. Porque el libro de Isaías 54, 4, dice que, 53, 4, dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué es la fe, hermano? ¿Nosotros hacemos algo? ¿O estamos convencidos, tenemos la certeza y creemos en la palabra? Dios dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo mora en vosotros, dice. Amén. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo mora en ¿quién? Nosotros no tenemos espíritu bebé, ¿no? Ustedes tienen espíritu desde el mismo día que Dios le dio todas las cualidades, todo el poder de Cristo. ¿A quién? A nosotros. Amén. Nosotros tenemos que practicar, hablar. Como cuando las mamás de Thomas Edison, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes que él había una historia, no sé si vieron un video en YouTube, aparece siempre, como este niño, ¿no? Thomas Edison dice que era un niño muy, muy rarito, ¿no? Y hacía cosas raras en la escuela y los profesores le miraban y decían, este niño es un tontito y nos va a malograr el ambiente. Mejor hay que deshacerse de él lo más cuanto antes. Y de repente hicieron una carta y le mandaron, con el mismo niño le manda a su mamá la carta, dale esta carta a tu mamá. ¿Y qué decía en la carta? Señora Edison, no envíe más al colegio a su hijo, porque él es un retrasado mental, es como un tontito. Y así le enviaron la carta. Y de repente llegó la señora Edison, recibe la carta y de repente leyendo y se le caían las lágrimas delante de su hijo. Ella no quería mostrar esa escena, pero estaba triste. De repente el niño inocente le dice, mamá, ¿qué dice la carta? Que tú eres le iba a decir a su mamá, que dice que tú eres un tonto, eres un cabezón. Así le dijo su mamá. No, su mamá no le dijo eso. Como su mamá es una persona que tiene confianza en Dios,
habló la palabra de quién? De Dios. ¿Qué le dijo? Dice que tú eres un hijo, tú no puedes ir más a ese colegio. ¿Por qué? Porque no hay quien te pueda enseñar a ti. Porque tú eres superdotado, tú eres un genio. ¿Quién era él? Dice. Era un genio, dice. En realidad sus profesores, ¿cómo consideran? ¿Es un genio o es un tonto? Así como lo consideran. Por eso nosotros depende a quién escuchamos, ¿sí o no? Así nosotros escuchamos lo que dice el mundo, ay, no hay agua, no hay nada, dijo los ponchos rojos que vamos a morir llorando, porque todo negativo, ¿verdad? Si de repente se parcializan, ay, no, yo estoy con Rodrigo o estoy con los ponchos rojos. Entonces no sabe, ¿no? Y de repente está con miedo, con temor, con incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tiene la fe, ¿verdad? Si uno tiene la confianza en Dios, ¿dónde va a esperar? Ah, Dios va a solucionar toda esta situación. No es que Dios creó eso. Dice que el hombre de su misma concupiscencia, su deseo, hace ese tipo de situaciones. ¿Acaso Dios va a querer que se maten, que se quemen, que la gente sufra por falta de agua, de esto? ¿Eso lo hizo Dios? No, el hombre, dice, por su deseo, por su concupiscencia, es arrastrado, dice, a todo ese tipo y hace cosas indebidas, ¿verdad? Entonces, porque nosotros no leemos la palabra. Si nosotros leemos la Biblia, ¿vamos a encontrar la promesa o no? ¿Cómo estaría nuestro corazón? Estaríamos felices. Y Tomás Edison un día, pasando el tiempo, ustedes saben que a los 21 años él inventó y creó el foco, ¿verdad? Entonces él, buscando un día entre las cosas antiguas en la casa de su madre, encontró debajo de un florero antiguo la cartita. Y ya estaba toda deshaciéndose, pero empezó a leerla. ¿Y qué decía en esa carta? Señora, no envíe a su hijo, porque su hijo es un retrasado mental. Entonces él consideró, yo soy sabio no por mi capacidad, sino por el corazón de quién me convertí en genio. ¿En quién? De mamá. Por la fe de mamá. Porque ¿quién le transmitió la promesa? Su madre. Amén. Nosotros también, dice Dios, conforme habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Amén, hermano. Nosotros, ¿en quién creemos? Pero estando en Dios, a veces vimos. Vamos a ver el libro de 1 de Corintios 1:30. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer todo junto. De modo, ¿qué dice? Mas por él estáis vosotros en el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y Dios, dice, Dios más por él. ¿Quién es él? ¿Jesucristo o Dios? El Padre. Dios. Dios lo puso dentro de quién? Dentro de Cristo a usted. ¿Y cómo lo considera Dios a usted? Ahí está, no tiene que inventar, ahí está. ¿Qué dice? Mas por él estáis vosotros en quién? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, sabio, dice que es usted. Amén. Justificación, santificación y entonces, ¿cómo lo considera Dios? Eso es su espíritu. Su espíritu Dios lo selló, dice 1:13 de Corintios, de Efesios. Vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra fuiste sellado. Dios a usted, como dice 8:1 de Romanos, ninguna condenación hay para los que están dentro. ¿Dentro de quién estamos nosotros? Dentro de Cristo. Estamos dentro de Cristo y el maligno no nos puede tocar. Amén. Pero nosotros, ¿por qué pensamos? Ay, me falta a mí, me falta ser más espiritual. Usted tiene el mismo espíritu que resucitó ¿a quién? A Jesucristo, morando en vuestros corazones. Amén, hermano. Por eso nosotros, ¿por qué vivimos carente, con temor, con miedo? ¿Por qué? Estamos desenfocados. Deberíamos estar enfocados ¿en dónde? Arraigado y cementado, ¿dónde?
en la promesa. Amén. Pero ¿dónde estamos parados nosotros? En la dificultad, en la situación, en los problemas. Por eso la gente, por ejemplo, Jesucristo cuando Él vino, dice, ¿con qué sentido vino? Para limpiar el pecado a todo el mundo, ¿cierto? Porque en el primer pacto la gente cometía pecado y ¿qué pasaba? Moría. ¿Por qué moría? Porque la ley es santa. Romanos 7:12 dice que la ley es santa, es espiritual y la ley es perfecta. La ley es Dios. Romanos 7:14 dice que nosotros somos carnales. ¿Vendidos a quién? Al pecado. Somos vendidos al pecado. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que nosotros no podemos ir delante de Dios. No tenemos condición, aunque oremos, ayunemos, ofrendemos. No hay condición. ¿O hay condición? No hay. Entonces, ese tipo de persona no le sirve a Dios. Por eso dice Romanos 3:23, ¿qué dice? Están todos destituidos. Échenlo fuera a todos enfermos. No sirve. ¿Me entienden, no? ¿Por qué? Porque no cumplen el requisito que Dios quiere. ¿Cierto? No cumple el requisito de Dios. Aunque usted diga, yo oro, yo ayuno. No, todos están destituidos. No tienen la condición. Por eso Dios, aparte de la ley, por misericordia preparó la ley de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Entonces una persona sin una ofrenda puede presentarse. No, tiene que morir. Por eso tenía que presentarse por medio de ¿quién? Traer un cordero y poner las manos, ¿verdad? Entonces al ponerle las manos, ¿qué pasaba? Su pecado pasaba a ¿quién? Pero ese era en el primer pacto. En el primer pacto, ¿quién tenía que trabajar? ¿Quién tenía que hacer el trabajo? En el primer pacto, yo. ¿Me entienden, no? Que tenía que orar, ayunar, o no ni ayunar, trabajar para comprarme una vaca o un cordero, ¿verdad? Eso es en el primer pacto. El hombre trabajaba, procuraba, pero ¿podía tener libertad? Al final por un día, por un año, ¿sí o no? Por eso, por lo cual, cuando en el libro de Hebreos 10:5, cuando entra Cristo ya, está haciendo el segundo pacto, entra Cristo ya, ¿qué dice? ¿Qué dice? 10:5 de Hebreos, por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, ¿qué dice? Sacrificios, ¿lo pusieron? Segunda Hebreos capítulo 10:5, dice, por lo cual entrando en el mundo, ahí lo van a leer, hermano, por lo cual entrando en el mundo, ¿qué dice? 10:5, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios quiere ya el sacrificio, quiere ofrenda, quiere holocausto, quiere expiaciones. Dios ya no quiere. Me preparaste cuerpo, dice. O sea, Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo hicieron como un trato. ¿Cuál era el trato? Que Cristo tenía que venir ¿a quién? A satisfacer los deseos ¿de quién? De su Padre. Él venía a pagar el precio de nuestros pecados. Por eso dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El 6, vamos a leer junto el 6. Holocausto, expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Dios quiere hoy en día sacrificio? ¿Quiere que haga algo el hombre? No. El hombre está, yo tengo que orar, yo tengo que ofrendar, tengo que ayunar. Eso no quiere sacrificio. Eso tiene que quedar claro en el corazón de las personas. Pero nosotros, por no tener conocimiento de Dios, uno fracasa. Pero si tiene conocimiento de Dios, va a saber las virtudes y también va a conocer los dones que Dios nos dio a nosotros, si tienen conocimiento. Y si no tienen conocimiento, ¿qué va a pasar? La gente está yéndose al infierno. Está orando, ayunando, ofrendando, que leyendo la Biblia quiere. Pero Dios, ¿qué dice? Vamos a ver un poco más. El 7. Entonces dije,
¿Qué dijo? ¿Quién es ese el que dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad? Como el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién se está ofreciendo? ¿Quién se está ofreciendo? Padre, yo voy a ir a pagar el precio del pecado. Jesucristo está diciendo, ¿es cierto? Un versículo más, 8. Diciendo, ¿qué dice? Diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Ya Dios quiere sacrificio, ofrenda, holocausto, expiaciones? ¿Dios quiere? Pero hoy en día los pastores le dicen, hermano, tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que traer su diezmo, tiene que... Entonces la gente, ¿qué hace? Procura. Está a favor de Dios o en contra de Dios. Y son enemigos de Dios, dice. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo su propia imaginación, su propio deseo, pero no cree la palabra. Dios quiere sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones. No quisiste. Amén, hermano. Eso, por eso Dios dice, vamos a continuar. Uno más, 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué hay que hacer? Dice. Cuando Cristo entró, ¿qué pateó? Pateó los cambistas. ¿Por qué habían cambistas ahí? Vamos a pensar que nosotros somos los judíos, pero tienen que pagarnos en boliviano, ¿ya? Entonces, todas nuestras monedas, ¿qué son? Pesos bolivianos, ¿ya? Entonces, si vienen los chilenos, ¿qué peso es el chileno? Lucas, ¿no? Pesos chilenos. Y si vienen los brasileros, reales. Y si vienen los peruanos, soles. Y si vienen los uruguayos, Si vienen los argentinos, ¿qué pasa? ¿Cuándo van a pagar ellos? Peso argentino. Entonces, ¿hay diferentes tipos de moneda o no? Por eso tenían que haber cambista, ¿o no? ¿Con qué sentido venían ellos? ¿A qué venían a Israel? Con plata de diferentes países. Para comprar cámbienme por favor. ¿Cuánto vale ese cordero? Señora, ¿cuánto está su corderito? ¿Ah? No, a la señora, a la pastorita. ¿Cuánto es su corderito? Está vendiendo cordero, ¿no es? ¿Por qué se ríen? Si es un negocio. Están vendiendo cordero, sacrificio, ¿o no están vendiendo? ¿Y para qué yo quiero cambiar? Yo soy brasilero, vamos a pensar. Yo estoy cambiando mis reales. ¿Para qué estoy? Primero tengo que saber cuánto vale qué. El cordero. Porque yo estoy viniendo con pecado. ¿Verdad? Quiero ser limpio del pecado. Para eso venían ellos, por eso cambiaban el real, cambiaban el sol, o cambiaban la moneda, en este caso eran egipcios, eran corintios y diferentes países, pero un ejemplo estoy diciendo yo, para que me puedan comprender. Yo cambiaba, ya me decía, el corderito está en 3,000 bolivianos, porque es sin defecto, no tiene pulga, está limpio. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿yo qué hacía? ¿Cómo tenía que ser el cordero? Sin defecto eso. Entonces ella cuidaba, por eso lo cuidaba bien, le dio buen alimento, lo trató muy bien, por eso vale barato o caro. Por eso yo cambiaba y le pagaba. Entonces era negocio, ¿sí o no? Porque así Dios lo había establecido. Y de repente ya, cuando viene Cristo, ese negocio, ¿quién lo había establecido? Dios. Pero cuando vino Jesucristo, ¿qué es? Agarró un azote de cuerda como los ponchorrojos, los chicotean, ¿no? A los que no hacen bloqueo. Le daba chicotazo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está? A los animales lo está alargando, lo está chicoteando, a los cambistas, todo eso. Porque ¿qué dice la Biblia? Porque ya se cumplió. Ya Dios no quiere sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones. ¿Dios quiere o no quiere? Ya no quisiste, ni te agradaron. Y si algo a ustedes les desagrada, ¿qué hacen ustedes? Su esposo, como le encanta el chocolate,
y hoy es su cumpleaños de la hermana y le trae torta y chocolate. Pero a ella no le gusta el chocolate. ¿Cómo se siente? Y 40 años de casado y no le conoce el sabor a la dama todavía. Entonces, ¿se va a sentir bien o mal? ¿Por qué? Si es chocolate. Porque no está agradando a su esposa, ¿sí o no? Debería saber el sabor, el gusto. También nosotros, la gente hoy en día no sabe lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Este es mi hijo amado en quien yo tengo. Dios, ¿en quién se complace? En Jesús. Pero la gente que está diciendo, yo tengo, no, aparta afuera Jesucristo, yo voy a ofrendar, ayunar, yo voy a leer, yo voy a hacer. La gente que está haciendo, está loca, ¿sí o no? Porque está haciendo, pero Jesucristo quiere sacrificios, ofrenda, holocaustos, expiaciones. No quisiste, más me preparaste. 9, vamos a ver 9:22, 9:11 del libro de Hebreos. Vamos a leer todo junto. ¿Qué dice ahí? Pero, hay un pero. ¿Quién está ahora? ¿Se cambió todo o no se cambió? Ahora, ¿quién está? He aquí que vengo, Dios, para ser tú. Él puede satisfacer a quién? A su Padre. Él dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, vamos a leer todo junto, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Siga? 12. No por sangre, léalo hermano, 2, 3. Que dice, él que hizo, ya está presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes del futuro, ¿sí o no? Por el más amplio y mejor. ¿No entró Cristo al santuario que hacía? ¿Que hizo quién? Donde entraban los corderitos, las vaquitas, todo entraba. ¿Dónde entraban? Al tabernáculo. ¿A dónde se presentó Cristo en el tabernáculo? ¿De dónde? Del cielo, dice. Habiendo obtenido, dice, eterna, pagó para siempre. Amén, hermano. Esa es la obra que hizo Cristo. Por eso dice en el libro de 19:30 de San Juan, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué significa? Hecho está. Ya está terminado, pagado, consumado. Él pagó. Y es más, el 19 dice, 18, donde hay remisión de esto, no hay ya más ofrenda por los pecados. Así que hermanos, tenemos libertad, dice, para entrar al lugar donde. ¿Dónde está el lugar santísimo? En el reino de los cielos. Amén. ¿Y qué significa? Cristo cuando vino, ¿qué hizo con nosotros? Nos reconcilió, dice. Él quitó tumbó la pared que nos separaba. Era el pecado, tumbó, o sea, para que nos comuniquemos. Me dejo entender con Dios. No hay ahora separación, no hay extranjero ni advenedizo, dice. Todos somos un solo pueblo. Amén, hermano. Entonces, pero ¿qué pasa? El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una noticia. El Evangelio es una noticia. Algunos la tienen muy superficial, otros tienen un conocimiento más amplio, pero el conocimiento es mejor que ser ignorante, ¿sí o no? Porque el conocimiento, dice el Dios, por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Hoy en día la gente está sufriendo, llorando, gritando. ¿Por qué? Tratando de agradar a Dios. Pero ¿alguien puede agradar a Dios? Ya está destituido. El hombre es siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ya nosotros somos salvos. Amén, hermana. Entonces, ¿vamos a perder la salvación?
No, eso no está, porque ya está sellado, ya está patentado, ya está hecho, terminado. ¿Cierto? Donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda. Eso no está en fuego. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hermana, ¿cuántos años tiene usted? Sí. ¿Ah? 80 años. Así como mi papá. Mi papá tiene 84. 80 años. Pero exactamente cuántos años que usted entendió, recibió este mensaje de que sus pecados ya fueron pagados, cancelados y terminados. ¿Ah? 18 años. Ya, 18, 80 menos 18, ¿cuántos serían? 62. Ahora, ¿quién es mayor entonces? ¿Tu espíritu es mayor o la carne es mayor? Sí, pues ya vivió más en la carne que en el espíritu. Porque 62 años usted vivió en la carne. No sé qué habrá hecho. No me pregunten. Ahí está, ¿ven? Ahí nomás, tranquila, no se preocupe. Solamente que eso es su identidad. Ahí, pero ya las cosas viejas pasaron. Dios la hizo nueva, dice, todas. Ustedes están como en el libro de Gálatas 5:22, dice que, ¿qué nace? Vamos a ver, 5:22. Gálatas 5:22. Ahí está. ¿Qué dice ayer? Vamos a leer, hermano. Más el fruto del Espíritu. Jesucristo cuando nosotros éramos carnales, pero no hemos nacido de nuevo. ¿En qué nos hemos convertido? En seres espirituales. En el libro de San Juan capítulo 6, 63, ¿qué dice? Juan 6, 63 dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. O sea, ustedes no se pueden acercar a Dios. Ay, quiero olerlo a Cristo. No lo van a oler, porque no se lo huele. No se lo puede oler a Cristo. Ay, lo quiero tocar, si quiero abrazar, Él no es tangible, no se toca a Cristo. ¿Quiere verlo, sí o no? Ay, él es rubio, bello, quiero verlo. ¿Lo va a ver o no? No. ¿Lo va a gustar si quiere saborearlo? ¿Lo va a saborear? No. Nada de eso. Bajo sus 5 sentidos, ¿existe Cristo? ¿Existe? No existe. Porque ustedes no lo van a experimentar. No lo van a experimentar a Cristo bajo sus 5 sentidos. Solamente por medio de la fe. Por eso dice que el que está en Dios, un espíritu es con él. Amén. Y las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Qué son? O sea, ¿qué? ¿Ustedes quieren hablar con Dios? Sí, pastor, yo quiero hablar. Ya, ¿quiere hablar con Dios? Tiene que leer la Biblia. Él dice, yo estoy contigo. Quiero que Cristo esté conmigo, pastor. Ya, vamos a leer vamos a leer el libro de San Mateo 28:20. ¿Qué dice ahí? He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Ya, ¿esa es una palabra espiritual o no? Y si usted se conecta, acepta, ¿va a vivir triste o va a estar feliz? Dios está conmigo, ¿sí o no? Aún yo tengo dificultades, situaciones, pero Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ay, me duele mi pierna. El Señor le está hablando. Ya ciertamente llevó Él nuestras. Entonces nosotros lo acepta espiritualmente, me está hablando. Pero mi carne, ¿qué dice? ¿Va a aceptar eso? Siempre está refutando. No, ¿cómo vas a decir que estás sano? Tú estás enfermo, te vas a morir. Sí, me voy a morir. La gente sufre, ¿verdad? Porque no anda por el espíritu. Por eso dice aquí en Gálatas, sí, otra vez dije, vamos a volver a Gálatas capítulo 6, 22, 5, 22.
Entonces 5:22 dice que somos, ¿qué es? ¿A quién le está hablando Dios? Más el fruto. ¿Dónde está? Nosotros somos seres. El mismo espíritu que resucitó a Jesucristo mora ¿en quién? En nosotros. ¿Qué dice ahí? Más el fruto del espíritu es, ¿qué? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. No soy ese yo, pastor. Yo no soy esa. No sale de mí el amor, ni la paz. Ustedes dicen, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? Dice que de ustedes, ¿dónde está? Más el fruto del espíritu, ¿qué es? Amor, gozo y paz. Amén. ¿Ese espíritu tenemos o no tenemos? Por eso el justo vive por la fe. No tengo pensamientos de mal, dice Dios, sino pensamientos de paz para darlos a vosotros. Amén, hermano. Eso, no, yo soy mamani. De mí los mamani somos así. No cambiamos. Siempre sale lo malo de nosotros. O yo soy Pere. Ese es el viejo hombre. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Amén, hermano. Por eso nosotros existe la paz. El príncipe de paz, ¿quién es? Mire, ¿qué dijo 1 Corintios 1:30? Mas vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Cómo lo considera Dios a ustedes? Ya, ¿y cómo Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, qué va a producir? Eso va a producir en nosotros. Nosotros tenemos que alinear con el corazón de Dios. Porque nosotros nos enfocamos, no, yo soy malo. ¿Dónde está escrito eso? Dios dice que te hizo nueva. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. El justo vive por la fe. ¿Qué pasa? Estamos hablando de la edad, ¿no? La hermana tiene 62 años viviendo en su carne. ¿Dios qué te salvó? ¿Tu carne? Tu espíritu te salvó. Lo patentó y para siempre. Perfecto. Nadie se puede meter con el espíritu porque ya está salvado o no está salvado. Perfecto. Pero tu viejo, tu hombre, ¿qué pasa? 62 años, ¿cómo vivía? Vivía en la corrupción, en el pecado, ¿sí o no? ¿Verdad? En la mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Apartado de mí. Jesucristo decía generación de víbora, porque no podíamos nosotros avanzar con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos distanciados. Pero cuando ya fuimos reconciliados, ese viejo, dice la Biblia, el mayor servirá al menor. ¿Quién es mayor? La carne tiene 62 años y el espíritu 18. Entonces, ¿qué quiere la carne? La carne siempre quiere hacer su deseo, ¿verdad? Yo quiero dormir, no voy a ir a la iglesia ahora, me da yo sueño. ¿Sí? Además en la iglesia ya empieza Satanás. Además en la iglesia no te trataron bien. Ni te saludó. La hermana Carlita ni te saludó. Sí, no me saludó. No voy a ir. Entonces ya acepta ese pretexto. ¿De dónde viene? Entonces, ¿perdió o no perdió? Porque es una guerra. ¿O es una guerra o no es una guerra? Y después no vino y cometió un pecado. ¿Y qué piensa? Soy pecadora, no entiendo la salvación. Se mete con la salvación. ¿Qué tiene que ver con la salvación? La salvación ya está hecha, patentada y para siempre, ¿o no? Ay, sí, voy otra vez. ¿Dónde va? Al evangelio. ¿Así? ¿Pero por qué si ya 15 años? No entendí. ¿Qué no entendió? Dice Pablo, no volvás a los rudimentos antiguos, otra vez a matar cordero, a matar otra vez a Cristo. Ya deberías comerte un churrasco, pero estás comiéndote un caldito. ¿Me entiendes, no? No ha crecido. ¿Por qué? ¿Por qué no ha crecido? No porque Dios no le ha dado todo. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, ¿a dónde?
nos traslada al reino de su amado Hijo, dice. Amén. Entonces nosotros tenemos que alinearnos a hablar el lenguaje de Dios como nuevas criaturas. No es que usted otra vez que tiene que escuchar el Evangelio, sino que usted tiene una guerra interna. ¿Con quién? Con su carne. ¿Quiere seguirme a mí? Dice Dios. ¿Qué quiere hacer? Niéguese. Amén. Niéguese. Ustedes para estar aquí sentado y escuchar a un feo como yo, no es tan bonito, ¿no? Tienen la fe ustedes, ¿sí o no? Entonces, pero vinieron, ¿verdad? Entonces, eso es la fe. La fe es negarse cada día para vivir la vida, hacer la vida de creencia. No es que es para ser salvo, ¿me entienden? Porque ustedes son tan salvos que Dios los metió ¿a dónde a ustedes? Dentro de Cristo y los hizo sabios, justificados, santificados y redimidos, ¿verdad? Y dice que ninguna condenación hay para los que están dentro de Cristo. Nada de lo que ustedes hagan Dios le va, ay, este se portó mal. El trato no era ese. Eso se llama una salvación condicional. Dios no condicionó nada. Lo hizo y lo hizo perfecto. Amén. Pero ustedes, ¿por qué se condenan? Porque no es soberbia la carne, ¿sí o no? No quiere obedecer a quién. Y Satanás, ¿qué astuto? ¿Qué te dice? No entendió bien la salvación. ¿Sí o no? Y sí, tiene que ir al evangelio. Otra vez le predican lo mismo y otra vez. Ahora yo soy salvo. ¿Qué pasa? ¿Así está? No, está en guerra, ¿sí o no? Decía Pablo, pongo mi cuerpo en servidumbre y tengo las marcas de Cristo, chicotazo. 3 veces lo chicotearon, 40 azotes, ¿me entiendes? Ha estado en naufragio muchas veces. Dice en peligro de los que se creían hermanos y no eran, ¿verdad? Él muchas veces su vida la expuso. Él era un hombre sabio, inteligente, pero eso yo lo considero como basura. Para ganar ¿a quién? El conocimiento de Cristo. Nosotros tenemos que conocer más. ¿Qué tenemos que conocer más? Nuestra postura dentro de Cristo. Nosotros no sabemos eso. Por eso cualquiera es, ay, otra vez soy pecador. ¿Sí o no? Porque no vine al otro día a la iglesia, por eso Dios no me quiere. ¿Sí o no? ¿Dónde está escrito eso? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano. Eso Dios hizo para siempre. Por eso nosotros, no es que estamos viejitos. 100 años tenía Abraham. Sara, 90. Es que no puedo salir al sol, pastor. No puedo. Predicar tampoco, ¿sí o no? No tengo para mi pasaje. No, esa persona está viviendo en la fe. Está viviendo con los ojos. No andemos por vista, andemos por la fe. Recibiendo, arraigados y cementados. ¿Dónde? Dios está conmigo. Él es mi proveedor. Amén. Transmitiendo la palabra, la esperanza a otras personas.
Dios, una semilla, aquí hay un saco de semilla. Pueden pasar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500 años. Y esa semilla en esa bolsa, ¿va a producir, va a germinar? ¿Va a hacerlo o no? ¿Por qué? Porque está en el saco. ¿Qué hay que hacer, hermana? Hay que regar, ¿sí o no? Hay que regar esa semilla. ¿Al final va a germinar o no? Hermanos, nosotros tenemos que anunciar el evangelio. ¿Ustedes saben cuántos años tiene, hermana? ¿Ah? Peladinga todavía, ¿sí o no? Es una jovencita. Pastor Osupar dice, quítele 35, que corra, ¿no? ¿Es su jovencita o no? 35 años. Entonces, si nosotros quitamos ese peso que nos agobia y no nos hace avanzar, ¿cómo vamos a vivir? ¿Con esperanza o no, hermana? Ah, mi iglesia, Señor, deme dinero para ofrendar. ¿Dios nos va a dar o no nos va a dar? Él es nuestro proveedor, dice. Amén. Para servir. No tenemos que aceptar todo lo que nosotros vemos. Tenemos que leer la Biblia. Y si no puedo leer, hoy la Biblia está en... Todos tienen celular. Mi mamá tiene 65 y vive whatsappeando. ¿Entienden? Y está mirando videos y todo. ¿Ustedes también o no? Yo no, pastor, solamente prédica. Está bien. Escuche entonces la Biblia en audio. ¿Y le va a producir la fe o no le va a producir la fe? Claro, la fe viene por él. Oír la palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Dios dónde nos metió a nosotros? En Cristo. Dice, ninguna condenación hay para los que están dentro de ¿quién? De Cristo. Amén. Así Dios nos considera. Dice que las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Nosotros cómo estamos? Nosotros somos seres espirituales, que tenemos que escuchar la voz de ¿quién? De Dios. Amén. Usted puede fallar, no es que no va a fallar, ¿sí o no? ¿Por qué falla uno? Porque obedece ¿a quién? A la carne, ¿sí o no? ¿Me entiende, hermano? ¿Qué es ser carnal? El que está drogándose, está tomando cerveza, está bailando con marollo. ¿Ese es carnal? No, carnal es el que no acepta, no se une ¿con quién? Con Dios. Aunque Dios le dice que es santo, que es perfecto, que es sabio. No, yo soy pobre, yo no tengo, yo no puedo. Esa es una persona carnal. Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Cristo le dijo, me es necesario morir en Jerusalén. Pero Pedro, ¿qué dice? No mueras, Cristo, yo te amo, no mueras, te quiero mucho. Pero si no está de acuerdo con Cristo, ¿ese amor vale o no vale? No sirve. Tenemos que tener el mismo corazón que Jesucristo. Si Él dice que nos limpió, ¿la verdad cuál es? Y el justo vive por la fe. Amén, hermano. Nosotros, entonces, ¿qué pasa cuando ustedes faltan? ¿Otra vez son pecadores? ¿Acaso Cristo otra vez va a venir a morir? 10, 18 dice, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por los pecados. Sino porque nosotros hemos perdido la guerra hoy. ¿Qué pasó, hermano? ¿No fuiste a la iglesia? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? ¿Quieres responder? ¿Tiene vergüenza o no? Porque se había dormido. ¿Se perdió o no perdió la guerra? Hoy perdió. Entonces ya no es hijo de Dios. ¿Amén? Él sigue siendo hijo de Dios. Pero faltó, ¿sí o no? ¿Me entiende? ¿Qué hace el soldado? ¿Otra vez deja de ser soldado? Otra vez tiene que venir a su pelotón y formar y avanzar, marchar. ¿O no? Así es nuestra vida de creencia. ¿Amén, hermano? No es que, ay, perdí la salvación. Parece que no lo saludé el pastor. ¿Qué tiene que ver que lo salude o no lo salude? ¿Me entiende? Eso tiene nada que ver. Usted enfóquese en la promesa de Dios, ¿sí o no? ¿Qué dice Dios a usted? Eso es más importante. Arraigados y no se mueve o se mueve. Anclado. ¿Se va a mover o no? No. Eso tiene que ser nuestra promesa. Aunque terminamos, y otra vez vamos a leer un versículo del libro de Romanos 4:19, donde empezamos. 4:19. ¿Qué dice? Juntos leamos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo
que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén, hermano. ¿Qué prometió Dios? ¿Está con nosotros? ¿Qué prometió? ¿Que nos sanó o no nos sanó? Todas nuestras dolencias. Hermano, si usted busca la promesa, ¿me entiende, hermano? Usted agarra, se arraiga. ¿Qué decía esta mujer? Si tan solo tocara su manto, voy a ser sana. Soy sana, ¿sí o no? Soy sana, ¿verdad? Ese centurión, ¿qué dijo? Cuando Jesucristo está sano, no soy digno que entre a mi casa, solamente di, porque él estaba convencido. Amén, hermano. Estaba plenamente convencido. Nosotros también tenemos que leer. Yo me admiro mucho de los judíos. Por ejemplo, han pasado más de 5.000 años y ellos festejan la fiesta de Purim como si fuera ayer. ¿Qué es la fiesta de Purim? Cuando está, ¿cómo se llamaba? Esther, Amán sentenció a los judíos para matarlo. ¿Ustedes se recuerdan? Pero ¿quién descubrió todo eso? Mardoqueo. ¿Y quién era la reina? Era Esther. No tenía que ir Esther, pero ella fue por la presión, por la fe se presentó. Al final ya los judíos estaban sentenciados porque el rey ya había dado el edicto, ya selló, que vayan a matarlo. Pero eso no es que se revirtió, pero en este caso los judíos no podían alzar la mano, tenían que dejarse morir. Pero ahora cuando se descubrió todo este complot, todo este genocidio, ¿qué pasó? El rey le dijo, dile que los judíos sí pueden defenderse, porque él ya no se podía retractar, porque ya había sellado ese documento. Entonces, ¿qué? Salieron rápido en caballos veloces y los judíos se defendieron o no se defendieron. Ya podían defenderse, lo mataron. Los judíos ganaron, dieron la victoria. Por eso los judíos hasta el día de hoy, ¿cómo celebran ellos? Es gran victoria, Dios nos dio. Ese Dios está con nosotros y gritan. Por eso dice la Biblia, átala ¿a dónde? Las promesas, átala a tu cuello, dice. Escríbela en la tabla de tus corazones. Arraigado y cementado. Eso tiene que ser nuestra promesa. Amén, hermano. Nosotros, ¿cómo está, hermano? Estoy bien. Así está escrito que estoy bien. Amén. Aunque nosotros nos sintamos diferentes, ¿sí o no? Vamos a hablar la palabra de fe. Hasta aquí vamos a compartir. Voy a orar. Padre bendito, le damos gracias por esta tarde que usted nos permite, Señor, escuchar, escudriñar su palabra. Es tan precioso, Señor, saber que usted está conmigo todos los días, Señor, hasta el fin del mundo. Aún mi punto de vista es contrario. Dios dice, no andemos por vista. Eso no es la verdad es la palabra. La palabra. Por eso tenemos dos puntos de vista, nuestra carne, nuestro recurso de nosotros. Hoy no tengo dinero, hago esto. Pero si vemos los recursos de Dios, que son tan grandes, innumerables, nosotros conectándonos con la palabra de Dios, viviremos felices, con esperanza, con alegría, con gozo. Eso está escrito, Señor, en el libro de Gálatas 5:22, que Dios nos dio el Espíritu Santo que está morando en nosotros, el príncipe de paz, que nos metió Dios dentro de Jesucristo. Nuestra vida es tan bendita, Señor. Permítanos anunciar este evangelio. Sí, bendiga a su siervo, el pastor Andrés, señora Luz, Señor, dele buena salud. Señor, a nuestros siervos que están viniendo desde Corea. Señor, usted pacificará nuestro país, Señor, para que el presidente Rodrigo pueda gobernar con sabiduría de usted, Señor. Dele la gracia a él. También los siervos están buscando al presidente Rodrigo para compartirle la palabra. Señor, usted abrirá ese camino. Tenga misericordia del presidente, Señor. Con sus ministros, dele sabiduría, Señor. Padre Santo, queremos que nuestro país es tan precioso, tan hermoso, Señor. Pero las malas palabras, nosotros estamos hablando negativamente.
no hablamos la palabra de Dios. Nosotros muchas veces también nos dejamos arrastrar por esa corriente y no vivimos la vida plena dentro de Jesucristo. Padre bendito, estamos agradecidos en esta tarde y oramos así en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermanos.